14º día. De Mahoma, solo haré notar aquí que si impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa como modo de cumplir con Dios, era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea. Pues guerrero orientado es una definición adecuada para el iniciado hiperbóreo. Seguramente, la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 caen Siria y Palestina. En 642 Egipto. En 643 Trípoli. Y en 650 toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África. En 698 es destruida Cartago. En España, el rey Égida tuvo que convocar de urgencia el 17 Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leocadia el 9 de noviembre del año 694. El motivo fue el siguiente. La ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que les enviaban los hispano-godos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España, con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de la traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y su colaboración personal para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los maometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando estas noticias llegaron al rey Égida, que pertenecía a un clan enemigo de la alta nobleza y del clero, es decir, pro-judío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez, hay 4 obispos de la casa de Tours-Walter para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispano-goda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo. Es claro que estas medidas no eran duras sino blandas, pues, al no aplicar la pena de muerte contra los traidores, solo se conseguía que estos ganasen tiempo y continuasen conspirando. Ya les devolverían los árabes, 15 años después, todas sus antiguas posesiones y les concederían un lugar prominente en la sociedad en retribución por los servicios prestados. El partido de la alta nobleza y del alto clero, apoyado por los señores de Tours-Walter, se agrupaba en torno de la familia del extinto rey Gisdavinto. El partido de la monarquía progresista se reunía alrededor de la familia del rey Banda, muerto en 680. Égida, que era miembro de la familia de Banda, arregla la sucesión al trono de su hijo Witiza, quien comienza a reinar en el año 702. Mientras tanto, en la Bética, gobierna el duque Roderico, del clan de Gisdavinto. Al morir Witiza en 710, el Aula Regia de Toledo, donde lograron mayoría los del partido de Gisdavinto, proclama nuevo rey a Roderico. Despechados los hijos de Witiza, a la sazón gobernadores de provincia y funcionarios, por lo que consideran un despojo, solicitan a los judíos
que les concierten una entrevista con el general Ben Nasser Musa. Mientras tanto, sublevan la Tarraconense, la Narbonense y la Navarra, obligando a Roderico a concentrar todas sus fuerzas en el norte para sofocar el alzamiento. Estas campañas causan la interrupción de los suministros a Ceuta, que resulta rápidamente aplastada por los árabes. Al fin, parte hacia África aquella embajada de traidores. La integran los hijos de Witiza, Olmundo, Ardabasto y Aquila, y los hermanos del difunto rey, Cisberto y el obispo de Sevilla, Opa, a quienes acompaña el gran rabino de Sevilla, Isaac. Increíblemente, el conde Julián, que se ha puesto al servicio de Musa, luego de entregar la plaza, y llevado por una enemistad personal con Roderico, aconseja al general árabe intervenir en España. Musa les promete enviar ayuda para derrocar a Roderico. Los traidores regresan y simulan pactar la paz con el rey, quien no desconfía. En 711, el general bereber Tarik transporta en 4 barcos un ejército compuesto de árabes y bereberes y desembarca en Gibraltar. Roderico, que aún combate a los vascos en el norte, debe cruzar el país para cortar el paso de Tarik, que se dirige a Sevilla. La batalla tiene lugar a orillas del río Guadalete. En las filas de Roderico están al mando de 2 columnas los hermanos de Witiza. Al producirse el encuentro, los traidores Cisberto y el obispo Opa se pasan al bando de Tarik, dejando al rey Roderico en posición comprometida. Y tras varios días de combates, el ejército visigodo resulta completamente aniquilado por Tarik, desconociéndose la suerte corrida por el último rey visigodo. La ayuda brindada por judíos y árabes a los partidarios de Witiza no redundaría en el beneficio de estos, puesto que al año siguiente el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años, toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caería en su poder. España se convertía así en un emirato dependiente del califa de Damasco. Aunque, a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo, la Bética permaneció ocupada durante más de 500 años. Para la casa de Tarsis, la catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Tours-de-Walter volvieron a ser los señores de Tarsis. Por lo demás, conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el momento no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España. El emir Alor, que gobernó entre los años 718 y 720, consigue atravesar los Pirineos y tomar la ciudad de Narbona, atacando desde allí los territorios francos. Solo el noble don Pelayo los resiste y logra mantener una región bajo el dominio cristiano en las montañas de Cantabria y en los Pirineos. De este núcleo surgiría el reino de Asturias, al que luego, en el siglo X, se agregarían León y Castilla, y se formarían en el siglo IX Cataluña y Navarra, y en el siglo XI Aragón, por sucesivas reconquistas de territorios a los árabes. Pero en el año 732, el emir de Córdoba, Abd el-Rahman, se movía libremente por las Galias y conquistaba Burdeos. Solo la decisión de Carlos Martel impediría la conquista y destrucción del reino franco. Mas también quedaba en claro, ya en el año 737, que a los estados cristianos les resultaba imposible atravesar los Pirineos hacia España. Así pues, la suposición de los señores de Tarsis era muy realista, como también lo fue su estrategia para afrontar la circunstancia. Enseguida, comprendieron que los árabes solo respetaban 2 cosas: la fuerza y la sabiduría.
quien los resistía con valor suficiente como para despertar su respeto podía obtener concesiones de ellos, y sólo la admiración que experimentaban por la sabiduría y por los hombres que la poseían les permitía tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se lo debía forzar a abrazar el Islam, era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se lo procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis decidiesen mostrarse amistosos con ellos y demostrarles, concluyentemente, que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituía propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsis continuaban siendo paganos, es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío, y puesto que la inmensa mayoría de la población hispano-goda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y religión. Los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel y serían durante siglos profesores de los centros de enseñanza árabes de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido, como es lógico, aprovecharon su influencia para alentar persecuciones contra los cristianos, y especialmente contra la Casa de Tarsis, durante todo el tiempo que duró la ocupación árabe. Sin embargo, fieles a sus principios talmúdicos, intentaron continuar con su tarea corruptora en perjuicio ahora de la sociedad árabe, lo que les valió que los sarracenos, conseguido el objetivo de conquistar España, olvidasen bien pronto sus favores y los sometiesen también a periódicas persecuciones. 15º día. Conviene informarle a esta altura de la historia, doctor, sobre la reaparición de los golem. Como dije, en el día sexto, aparte de su presencia, siempre poco numerosa entre los fenicios y cartagineses, habían arribado masivamente a Europa a partir del siglo IV antes de Jesucristo, acompañando a un pueblo escita del Asia Menor. Tal pueblo recibió muchos nombres, de acuerdo al país donde transitó o se asentó. Fundamentalmente eran celtas, pero se los conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos, gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los golems se unieron a los celtas y cuál era su verdadero origen. Más adelante explicaré el significado de las tablas de la ley, que Moisés recibe de Yahvé al concretar su alianza con el pueblo elegido. Ahora cabe resumir que las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de las 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra, y los 10 aspectos, o sefirot, con que se manifestó en el mundo al ejecutar la creación. Son los 32 misteriosos caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada cábala acústica y numeral, la que se encuentra expresada solo en las primeras tablas de la ley. En las segundas, que siempre fueron exotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos o sefirot. Las primeras tablas poseen, pues, el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés, Josué, los ancianos, etc., en el Pentateuco o Torá escrita. Las 22 letras hebreas,
con que fueron escritas las palabras cifradas, guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a comprender la escritura de la Torá, la que no debe confundirse con la cábala acústica Atlante Blanca, que se halla referida a las brunas de Nabután. Pero la cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley, y estas encerradas en el arca, de donde sólo podían ser extraídas una vez al año, para privilegio de los sacerdotes. Finalmente, el rey Salomón hizo enterrar el arca en una cripta profunda bajo el templo unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por espacio de 21 siglos. Podría agregar que fue la manera mágica como se la enterró la que impidió que el arca fuese hallada antes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por las 10 otras tribus, se alineó tras la autoridad de Jeroboam. En el año 719 a.C., el gran rey Sargón destruyó el reino de Israel, y las 10 tribus de Jeroboam fueron transportadas al interior de Asiria para servir en la esclavitud. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden, en mayor o menor medida, los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América antes de Colón, y también que una gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros del pueblo elegido. Pero lo que aquí interesa es señalar que hubo entonces una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus germánicas, llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con un pueblo escita. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas, mas, como eran muy inferiores en número, no afectaron la identidad étnica de estos. Por el contrario, la casta levita no aceptó perder su condición de miembros del pueblo elegido, degradando su sangre con los gentiles. Los levitas permanecieron así dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica durante muchos años, llegando a alcanzar notables progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando, siglos después, los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuó su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas, llamados ahora Golem, por creerse que su procedencia era la fenicia ciudad de Sidón, a donde los denominaban Gauls o Gaulens. Pero de Sidón, los Golem se expandieron a Tiro, desde donde navegaron con los fenicios hasta Tarsis, e hicieron las primeras incursiones que recuerdan los señores de Tarsis. Tras la caída de Tiro, en el siglo IV a.C., habrían de asentarse, como se vio, en Cartago, desempeñando el sacerdocio de Baal Moloch. Algunos golem se establecieron también en Frigia, como oficiantes del culto de Cibeles, de Adonis y de Atis.
es que, para entonces, los golem poseían ya un terrible poder, fruto de siglos consagrados al estudio del satanismo y la práctica de la magia negra. En síntesis, los celtas avanzaron por Europa guiados por los golem, y el tiempo diría que aquella alianza no acabaría jamás, extendiéndose hasta nuestros días. Mas, ¿cómo llegaron los levitas de las tribus perdidas a convertirse en golem? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos, ni entonces ni después, no se conformaban con el saber que sólo podía extraerse de la Torá escrita. Ellos deseaban acceder a la Jokmá, o sabiduría divina, por un contacto directo con la fuente de la cábala acústica, que es la ciencia de los atlantes morenos. Su insistencia y perseverancia por conseguir ese propósito, y su carácter de miembros del pueblo elegido, convenció a los demonios de la Fraternidad Blanca de que se hallaban frente a invalorables colaboradores del pacto cultural. Y esa convicción los decidió a confiarles una importantísima misión, una empresa que requeriría su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los levitas, ya que les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Serían ejecutores del pacto cultural. Trabajarían para neutralizar las construcciones megalíticas de los atlantes blancos. Tratarían de recuperar las piedras de Venus. Combatirían a muerte a los miembros del pacto de sangre y colaborarían para que el plan de la Fraternidad Blanca, consistente en instaurar en Europa la sinarquía del pueblo elegido, pudiese llevarse a buen término. Pero los golem, en el fondo, seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido, y ahora poseedores de la sabiduría divina de Yahvé, la Jokmá. Por eso su fundamental ocupación, el objetivo principal de sus desvelos, sería teológico. Ellos intentarían unificar los cultos, demostrando que, tras la pluralidad de los cultos, existía la singularidad de Dios, que, desde entonces, se debería cumplir rigurosamente con el sacrificio del culto, porque, cualquiera que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, vale decir, el sacrificio participa del uno. A partir del siglo V, están ya los celtas y los golem recorriendo Europa hacia el oeste. Los galos fueron los que se unieron a Amílcar Barca e impidieron que Roma auxiliase a Tartesos. Luego se unirían a Amílcar Barca en la invasión de Italia. Pero mucho antes, en el siglo IV, habían humillado a Roma y destruido el templo de Apolo, en Delfos. Julio César, en su célebre campaña de las Galias, consigue someterlos definitivamente al control de Roma en 59 a.C. Augusto divide a la Galia transalpina en 4 provincias: la narbonense, la aquitania, la céltica o lionesa y Bélgica. Los golem, que detentaban gran poder sobre todos estos pueblos, comienzan a retirarse poco a poco de las provincias romanas, incluso seguidos por algunos contingentes celtas. Pasan primero a Gran Bretaña, o Britania, pero el objetivo final es Irlanda, o sea, Hibernia. En los primeros siglos de la era cristiana, no son muchos los golem que se mueven libremente por Europa. En el siglo IV, cuando se castiga con la pena de muerte la práctica de los cultos paganos, ya no parece haber golem en las regiones romano-cristianas. De hecho, para entonces, las Galias e Hibernia están totalmente romanizadas y, en las regiones que aún se practica el paganismo, los misioneros católicos derrumban los templos paganos, a veces árboles centenarios,
y ponen en fuga a los golem. Invariablemente, estos parten hacia Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los bárbaros en el siglo V no les brinda una oportunidad de reimplantar su poder, pues estos pueblos son cristianos arrianos y de raza germánica, tradicionalmente enemistada con los celtas, que los consideran también barbarie. Así, en el reino visigodo de España, los señores de Darcis recogerán entonces la impresión de que, al fin, los golem han desaparecido de la tierra. Empero, estaba por ocurrir todo lo contrario, pues en poco tiempo los golem protagonizarían el regreso más espectacular. Sí, porque los golem no retornaban a Europa para cumplir su antiguo rol de sacerdotes paganos del dios Uno, para cumplir la misión de unificar los cultos en el sacrificio ritual. Ahora corrían otros tiempos. De aquella misión se ocuparían directamente los miembros del pueblo elegido, quienes ofrendarían a el Uno el sacrificio de toda la humanidad gentil, o Goim. La Fraternidad Blanca había encargado a los golem, en cambio, el desempeño de una función superior, una ocupación que favorecería como nunca la unificación de la humanidad. Por eso ellos no volvían esta vez como sacerdotes paganos, sino como cristianos. Y no solo como cristianos, sino como católicos romanos. Y no solo como católicos, sino como monjes misioneros de la Iglesia Católica. Y luego serían considerados constructores sabios de la Iglesia, título absurdo, cuya mención iba a arrancar risas irónicas a los hombres de piedra. Es esta una larga historia que aquí solo puedo resumir y que tiene su principio en los planes de la Fraternidad Blanca. Los dioses traidores, para cumplir sus pactos con el Dios creador y las potencias de la materia, debían favorecer el control del mundo por parte del pueblo elegido. Para ello, sería necesario afianzar definitivamente el modo de vida materialista fundado en el pacto cultural. Vale decir, sería necesario afianzar el culto en las sociedades germano-romanas recientemente formadas en Europa. Y la mejor manera de afianzar el culto, tal como se desprende de lo que expuse en el tercer día, es formalizarlo y plasmar esa forma en las masas, centrar a la sociedad en torno a la forma del culto. ¿Dónde comienza la forma de un culto? ¿Cuál es el extremo más visible para las masas? Evidentemente, el culto comienza por el templo, lo que primero aparece, el creyente. En verdad, lo más importante del culto es el ritual. Pero todo sitio donde se practica el ritual es un templo, pues el templo es el espacio sagrado donde se puede realizar el ritual. La prioridad aparente del templo surge de que, efectivamente, puede existir un templo, es decir, un espacio sagrado o centro de manifestación metafísica, sin que haya ritual. Pero es inconcebible que pueda ejecutarse un ritual fuera de un espacio sagrado o templo. El plan de la Fraternidad Blanca para afianzar el culto comenzaba, pues, por la implantación masiva de templos y por la evolución de la forma de los templos en concordancia con los objetivos del ritual. Pero esos planes apuntaban a un objetivo final mucho más complejo: la instauración de un gobierno mundial en manos de pueblo elegido. La Fraternidad Blanca crearía las condiciones culturales adecuadas para que una sociedad futura aceptase tal forma de gobierno. En esa empresa ocuparían el esfuerzo de toda la casta sacerdotal de Occidente, figurando en primer término la misión encomendada a los golem. Cuando la sociedad estuviese lista para el gobierno mundial, entonces se realizaría, Mesías mediante, la reunificación del cristianismo con la casa de Israel y se elevaría al pueblo elegido al trono del mundo. Tales eran los planes de la Fraternidad Blanca y de los sacerdotes del pacto cultural. La transformación de la sociedad
que esos planes exigían se lograría principalmente por la unificación religiosa y la función fijadora del culto que ejerce todo templo sobre las masas. Pero habría más. También se requería la formación de un poder financiero y militar que prestase apoyo, en su oportunidad, a la constitución del gobierno mundial. El culto oficial de las sociedades europeas era el cristiano, así que los templos habrían de responder a los ritos de la Iglesia. Claramente, se advierte que el plan de los dioses traidores requiere la efectivización de dos condiciones. La primera es que las masas tomen conciencia de la necesidad del templo para la eficacia del ritual, y la segunda es que se disponga, en el momento en que esta necesidad alcance su máxima expresión, de los hombres capaces de satisfacerla mediante la construcción de templos en grandes cantidades y volúmenes. La primera condición se cumpliría por la constante y permanente prédica misionera. La segunda, con la fundación en Occidente de un colegio secreto de constructores de templos. Este colegio, Dr. Signagel, fue confiado a los Golem. Mas ello no ocurrió de entrada, pues se debía concretar el plan de la Fraternidad Blanca, comenzando por la primera condición. Cuando en la iglesia estuvo preparado el lugar que iban a ocupar los Golem para desarrollar su colegio de constructores, en el siglo VI, recién entonces se los convocó en Irlanda para que hicieran su asombrosa reaparición continental. La oportunidad que los Golem aprovechan para regresar a Europa es producto del nacimiento, en el siglo VI, del monacato occidental, tradicionalmente atribuido a San Benito de Nurcia. Realmente, solo la ignorancia de los europeos pudo sostener semejante atribución durante 1200 años. Empero, pese a que desde el siglo XVIII se conoce en Occidente con bastante precisión la historia de las religiones del Asia, todavía hoy en día hay quienes sostienen tercamente esa patraña, entre ellos el dogma oficial de la Iglesia Católica. Mas, para comprobar el engaño, solo hay que tomar un avión, viajar al Tíbet y observar allí los monasterios budistas de los siglos III y II antes de Jesucristo, es decir, 800 años anteriores a San Benito, cuyas reglas internas y construcciones son análogas a las benedictinas. La oración y el trabajo eran allí la regla, tal como en la fórmula Ora et Labora de San Benito. Pero, lo más importante, lo más revelador de la comparación, resultará sin dudas el descubrir que los monjes tibetanos se dedicaban al oficio de copistas, es decir, de reproducir y perpetuar antiguos documentos y libros, y a conservar y desarrollar el arte de la construcción de templos, igual que los benedictinos. Y no hay que insistir, porque es suficientemente conocido que aquellos monasterios constituían centros de difusión religiosa por la acción de los monjes misioneros y mendicantes, que allí se preparaban y enviaban por toda el Asia. A la luz de los conocimientos actuales, sin embargo, cualquier persona de buena fe ha de admitir que la institución del monacato oriental data del siglo X antes de Jesús, o sea, es por lo menos 1400 años anterior a la aparición del monacato occidental. Para refrescar la memoria a este respecto, conviene recordar los siguientes datos. En primer lugar, que los himnos más antiguos del Rig Veda y los Upanishads mencionan las comunidades brahmánicas Munis y Bharatyas. En segundo lugar, que en la época de Buda, personaje histórico del siglo VII antes de Jesucristo, ya existían ashrams desde cientos de años antes. Y por último, que si la reforma religiosa budista se extiende rápidamente en la India, China, Tíbet, Japón, etc., es porque ya existían los grupos que se iban a transformar en sanghas. Pero no se trata de que los benedictinos fuesen budistas o tuviesen algo que ver con el budismo, sino de que
tanto los sacerdotes budistas como los sacerdotes benedictinos obedecían secretamente a la fraternidad blanca, verdadera fuente oculta del monacato oriental y occidental. La fraternidad blanca, en efecto, fue autora de una obra titulada Regla de los Maestros de Sabiduría, de difusión universal y que en Occidente era conocida desde el siglo II como Regula Magistri Sapientiae, por numerosas sectas cristianas y también por los gnósticos judíos. Así que, nada original habría en el monacato occidental, el cual respondería, por el contrario, a las más ortodoxas disposiciones que dictamina la fraternidad blanca en la materia. En los primeros siglos de la era cristiana, cuando el Imperio Romano admitía el paganismo y mantenía contacto con los pueblos del Asia, se conocía perfectamente la existencia de la vida monacal oriental. Incluso hombres ilustres como Apolonio de Tiana, contemporáneo de Jesús, habían viajado al Tíbet y recibido instrucción en sus monasterios. Algunas sectas gnósticas que llegaron a comprender y a oponerse a los planes de la fraternidad blanca han dejado testimonio de que ello se conocía en las principales ciudades del Medio Oriente: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Cesarea, Efeso, etc. Pero la institución de los monasterios no se establece de la noche a la mañana. Es necesario seguir un estricto proceso de formación, un método que se conoce desde la época de la Atlántida y que los sacerdotes del pacto cultural han utilizado universalmente. Con ese método, los sacerdotes brahmanes impusieron el hinduismo y los sacerdotes budistas, previa deformación de la doctrina del Kshatriya Siddhartha, crearon el monacato budista tibetano, chino, indio y japonés. Ese método determina que se debe comenzar por una etapa de anarcomisticismo social, caracterizada por la proliferación de iluminados, ermitaños y santos. Esta fase tiene el objetivo de fomentar la creencia de que la cultura e institución monacal es un producto espontáneo del pueblo, que nace y se nutre del pueblo. De este modo, los pueblos aceptarán naturalmente la existencia y obra de los monasterios y, lo que es más importante, también lo aceptarán los reyes y gobernantes, y ese método infalible es aplicable en cualquier pueblo y con el concurso de cualquier religión. En el marco del judeo-cristianismo, ya en el siglo I, comienza a aplicarse el método y así surge en el Medio Oriente multitud de ascetas y santos que se retiran a los desiertos y las montañas para vivir en soledad. Durante los siglos II y III, crece tanto la población de anacoretas que muchos deciden juntarse bajo el mando de un santo superior y el orden de alguna regla. Se constituyen entonces las comunidades de cenobitas. No obstante, la comunidad de los cenobitas no alcanza aún el grado de unión requerido para el modo de vida monacal, pues cada miembro continúa con la vida ermitaña y solo se reúnen para orar y alimentarse. Y junto a los anacoretas y los cenobitas, vagan por todas partes los frailes errantes, versión occidental de los monjes mendicantes orientales. Para el siglo V, las colonias de anacoretas y los cenobios sumaban miles y miles de miembros en Egipto, Palestina y Medio Oriente. En una sola diócesis de Egipto, Oxirrinthus, vivían 20.000 ermitañas y 100.000 ermitaños anacoretas, mientras que en vida de San Pacomio existían 7.000 monjes cenobitas en sus monasterios, que llegan a 50.000 en el siglo V. Con esto le quiero ejemplificar, Dr. Zicknagel, sobre la magnitud del movimiento premonacal, un movimiento que todos sabían era de inspiración extremo oriental. El momento propicio para instituir el monacato occidental y para difundir el engaño de que consistía en una creación original judeo-cristiana
se iba a presentar después de la muerte del emperador Teodosio, en el año 395, cuando el Imperio Romano se reparte entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio se establece en Constantinopla, dando inicio al Imperio Romano de Oriente, que duraría hasta el año 1453. Honorio hereda el Imperio Romano de Occidente, con Roma, que se deshacería 80 años después frente a la presión de las hordas bárbaras. Luego del año 476, el Imperio de Occidente se divide en múltiples reinos romano-germánicos y comienza un proceso colectivo de aislamiento y decadencia cultural. No solo con el Asia quedan cortados los lazos culturales, sino con la misma Grecia. Pero la sociedad europea ya estaba preparada para la institución monacal. Durante siglos había visto pasar a los frailes errantes procedentes de Tierra Santa y escuchado las historias de los anacoretas y cenobitas orientales. Incluso muchos peregrinos viajaban a Tierra Santa y allí adoptaban la vida ascética, conservando a su regreso las costumbres adquiridas. En ese momento, siglo VI, no existe zona montañosa europea donde no habiten ermitaños cristianos. Pero una vez establecido el orden de los monasterios, todos olvidarían el origen oriental de la institución monacal. Justamente, de los monasterios benedictinos saldrán las copias y traducciones de los libros más fecundos de la cultura griega, que no tuvo institución monacal, y se perderá todo vestigio de las culturas de Extremo Oriente. Vestigios que habían existido en el Imperio Romano y que misteriosamente desaparecen de Europa al tiempo que aparecen los libros más adecuados para empujar a Occidente hacia el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna, es decir, los libros en que se expone el racionalismo y la especulación griega, raíz de la filosofía y de la ciencia moderna. Nada se dirá a partir de la cultura benedictina sobre el origen atlante de las civilizaciones europeas, ni sobre las religiones de los pueblos del Asia, ni siquiera sobre la de los recientes germanos, a quienes se obligará a olvidar sus dioses y creencias y sus alfabetos rúnicos. Y nada se dirá, por supuesto, que pueda relacionar la institución monacal occidental con otras culturas, que pueda despertar la sospecha de que lo ocurrido en Europa es una historia repetida en otras partes, la conclusión de un método de estrategia psicosocial para ejercer el control de las sociedades humanas. Recién después del siglo IX, por la presencia de los árabes en España, y del siglo XII, por la transculturización que causan las cruzadas, algunos espíritus alertas advierten el engaño. Pero son pocos, y ya será tarde para detener a los golem. San Benito, que nació en el año 480, funda en el 530 el monasterio modelo de Monte Cassino y redacta en el 534 su célebre regla, que recibió instrucción de los ángeles de la Fraternidad Blanca, no caben dudas, porque su Regula Monacorum es una fiel reproducción de la Regula Magistri Sapientiae. Al morir en el año 547 y subir al cielo por un camino custodiado por ángeles, según presenciaron muchos monjes, las bases del monacato occidental estaban echadas. Ese era el momento largamente esperado por los golem para irrumpir en los países continentales de Europa. En el siglo V, los golems se encuentran concentrados mayormente en Irlanda y comienzan a infiltrarse en la Iglesia Católica. Uno de los suyos es San Patricio, a quien envían al continente para estudiar la doctrina cristiana y tomar contacto con miembros de la Fraternidad Blanca. Regresa en el año 432, procedente de Roma, investido de obispo y con la autorización papal para evangelizar Irlanda. Inmediatamente funda muchos monasterios, algunos realmente importantes como los de Armagh y Bangor, donde se celebrarían sínodos y existirían escuelas religiosas, en los que se apresuran a ingresar masivamente los golem de Irlanda y Gran Bretaña. Los siguientes 130 años, desde la muerte de San Patricio en 462
hasta la partida de San Columbano en el año 590 son empleados por los golem a fin de dar forma a la Iglesia de Irlanda, vale decir, a fin de organizar su futuro asentamiento continental. En el año 590 señala el momento histórico en que los planes de la Fraternidad Blanca para la participación de los golem empiezan a ejecutarse rigurosamente. El lugar donde los golem desarrollarán el colegio de constructores de templos ya está listo. Son los monasterios de la Orden de San Benito. Y ya ha sido elegido papa el monje benedictino Gregorio, que años antes en Constantinopla recibe la orden de la Fraternidad Blanca de convocar a los monjes irlandeses, es decir, a los golem, e integrarlos a la Orden de San Benito. Nada más que esa llamada necesitaban los golem para actuar, y en ese mismo año 590 parte hacia Francia San Columbano, procedente del gran monasterio de Bangor, junto con 12 miembros de la plana mayor. En Francia se le suman 600 golem y se dedican a fundar monasterios basados en la regula Monacorum. Cuentan en todo momento con el apoyo de San Gregorio Magno, quien recibe a San Columbano en Roma más de una vez. Luego del de Annegray, establece el monasterio de Luxeuil, de vasta influencia en la región, y el famoso de San Golem, a orillas del lago Zúrich, entre muchos otros. San Columbano muere en el año 615 en el monasterio lombardo de Bobbio, dejando su misión prácticamente cumplida. Cientos de monasterios en las Galias, en Suiza y en Italia, es decir, en los antiguos asentamientos celtas, bajo la dirección de los monjes irlandeses, golem, e integrados a la Orden de San Benito. Hay que recordar que en el año 589 se desarrolla el Tercer Concilio de Toledo, donde el rey Ricaredo, por influjo del obispo de Sevilla San Leandro, se declara católico romano, junto con la reina y toda la corte del reino visigodo. No debe sorprender, pues, que los golems se precipiten en España a partir del nefasto año 590. Sin embargo, esa reaparición causó enorme sorpresa a los condes de Tours-de-Walter, que no esperaban volver a ver a los golem en la península, por lo menos mientras durase en ella la ocupación goda. Mas, tal imprevisión tenía su causa en la suposición de que los golem permanecerían paganos y no se someterían a la Iglesia católica. Esta suposición fue una ingenuidad, como la realidad se encargó de demostrarlo bien pronto, pues los golem aspiraban a controlar a la Iglesia católica, luego de someterse a ella. Los condes de Tours-de-Walter, que también pertenecían a la Iglesia y eran nobles hispano-godos, emplearon entonces toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España, objetivo que lograron ampliamente. Los golem, como es lógico, se afirmarían en el norte de España, en las regiones célticas. Desde el monasterio de Dumio, vecino a Braga, en la Lusitanía, y otros en Bierzo, y en el extremo de la cordillera cántabro-asturiana, que se denomina Picos de Europa. Los golem emprenderían infinidad de incursiones en la Bética, con el fin de destruir a la casa de Tarsis y robar la espada sabia. Toda una guerra secreta se libró desde el siglo VIII, en la que los monjes misioneros golem intentaban aproximarse a la villa de Turdes, y los señores de Tarsis los hacían ejecutar sin piedad. Pero, por cada golem benedictino que desaparecía sin dejar rastros, o aparecía asesinado en un camino por manos desconocidas, concurrían 2 en su reemplazo, obligando a la casa de Tarsis a mantener, como antaño, un permanente estado de alerta. Expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias emplearían cuanto sabían para localizar la caverna secreta, mas siempre fracasarían. Al final, solicitarían el auxilio de Bere y Birsa, como se verá más adelante.
Es evidente que la inserción de los Golem en la Iglesia Católica no constituye un motivo suficiente para descalificarla completamente. La razón es que los Golem se introducen como sociedad secreta dentro de la Iglesia y, aunque sus intrigas comprometen en más de una ocasión a la Iglesia toda, sus planes jamás son declarados públicamente ni asumidos oficialmente por esta. Por el contrario, en muchas otras ocasiones, personalidades verdaderamente espirituales, auténticos cristianos, han brillado en su seno. Conviene considerar entonces, a pesar de que tal distinción no siempre sea fácil de determinar, como si existiesen dos iglesias superpuestas. Una, contra la que lucharon los señores de Tarsis, es la iglesia Golem. Así la denominaré en otras partes, y su definición irá surgiendo de la historia. Otra es la iglesia de Cristos, o iglesia a secas, a la que pertenecieron los señores de Tarsis y el Circulus Dominicanis, y a la que pertenecen muchos de los que están por el Espíritu y contra las potencias de la materia, por Cristos luz y contra Jehová Satanás. Una es la iglesia de la traición al espíritu del hombre, y otra es la iglesia de la liberación del espíritu del hombre. Una es la iglesia del demonio del alma inmortal, y otra es la iglesia del Dios del espíritu eterno. 16º día. Sobre el Papa Benedictino Gregorio I, el creador del canto gregoriano, caben agregar dos cosas. Una es destacar que la presión ejercida sobre San Leandro para que influyese en Recaredo y consiguiese el ingreso masivo de los Golem en España, solo dio por resultado que, en los monasterios ya existentes, se adoptase la regula Monacorum. Y la otra es notar que su decisión, tomada en combinación con San Columbano Golem, de enviar en el año 596 al monje San Agustín y 39 benedictinos a Gran Bretaña, obedecía a la necesidad de reemplazar provisoriamente a los irlandeses en la tarea evangelizadora. Aquella partida llevaba el cometido de evangelizar a los anglos y a los sajones, que no hacía mucho habían conquistado la isla. Según San Columbano y otros Golem, estos pueblos, de sangre muy pura, manifestaban natural predisposición contra los celtas y especialmente contra los irlandeses. Solo respetarían a otros germanos o a los romanos. Ellos tendrían que realizar la tarea, pues, una vez evangelizados, ya habría tiempo para que los Golem se infiltrasen y se apoderasen del control de la Iglesia británica. En el año 600, el Bretbalda de Gran Bretaña era el rey Ethelberto de Kent, cuya esposa, princesa de los francos y ferviente católica, favorece la conversión por los romanos de San Gregorio, pese a que tenía junto a ella a un obispo franco y algunos sacerdotes de su pueblo. El éxito es grande. El rey y el pueblo se bautizan y en Canterbury se funda un monasterio benedictino con jerarquía de obispado. Luego le siguen Essex, Londres, Rochester, York, etc. 40 años después, los Golem estarán penetrando en los monasterios anglosajones desde la céltica Escocia, apoyados por el rey Osvaldo de Northumbria, incorporados como maestros en los monasterios benedictinos. A los Golem les resultará más fácil convencer a los anglosajones ya cristianos sobre la bondad de sus intenciones. Empero, durante muchos años, la voz cantante será llevada por monjes no irlandeses, tales como el griego Teodoro de Tarso y el italiano Adriano. San Beda, el Venerable, muerto en el año 735, lleva el monasterio benedictino de Yarrow a su más alto grado de esplendor. Talleres donde se enseñan los más variados oficios, escuelas religiosas, granjas monacales, copiado y traducción de documentos, instrucción musical, etc. De los monasterios benedictinos anglosajones saldría una invalorable ayuda para los planes de los Golem en la persona de los monjes misioneros británicos, que serían mucho mejor recibidos que los irlandeses
en los reinos germánicos: Baviera, Turingia, Hesse, Franconia, Frisia, Sajonia, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc., verían pasar por sus tierras a los monjes anglosajones. El mayor exponente de esta corriente inglesa benedictina fue, indudablemente, San Bonifacio. Procedía del convento benedictino de Nursling, y su verdadero nombre era Winfrido. El Papa benedictino Gregorio II le concedió el nuevo nombre de Bonifacio en el año 718, junto con su misión de evangelizar a los germanos. La verdad, atrás de todo este movimiento, era que los Golem sospechaban que los germanos aún conservaban las piedras de Venus y otros legados de los atlantes blancos, y procuraban hallarlos a cualquier costo. Por eso, San Bonifacio, por ejemplo, se empeña en derribar la antiquísima encina del dios Donar en Geismar en el año 722, tratando de encontrar la piedra que una tradición germánica situaba en las raíces del árbol. Pero esta no era una tarea que el propio San Bonifacio tomaría personalmente entre sus manos. Para ello, contaba con miles de golem benedictinos bajo sus órdenes. La famosa piedra de Venus de los sajones, por ejemplo, sería buscada durante 50 años y costaría a los sajones, que al final la perdieron, miles de víctimas, atribuidas luego cínicamente a los esfuerzos de la cristianización.